Para quien no conozca Born, ¿cómo la definirías en una o dos frases? No deja de ser una marca de ropa, evidentemente. Lo que pasa es que sí que es verdad que nace con una misión y un propósito muy importante, que no es otro que el de potenciar una comunidad que elige cuidarse todos los días. Nosotros nacemos desde el producto. Yo soy quinta generación textil, creo la compañía junto con mi madre en primera instancia y enseguida se suma mi padre. ¿Cómo es eso, no? De empezar a emprender con tus padres. Es una unión poco frecuente, pero que a la vez también nos daba herramientas muy diferentes. El que emprende en solitario me parece un auténtico héroe, porque no sé cómo lo hace. Tú puedes tener muchísima afinidad hacia una marca por otros motivos no relacionados con el producto, pero el motivo principal para repetir siempre va a ser el producto. ¿Cómo es eso de empezar a trabajar con María Pombo? Fue todo muy rápido, la verdad. También ella tenía como un poco esas ganas de empezar también toda esta parte más del cuidado, mucho más relacionado con el deporte. Además, justo era su primer embarazo, entonces, bueno, pues ahí empezamos a hacer mucho trabajo con ella. ¿Qué cosas tratáis de analizar antes de lanzar? Una de las claves también creo es que en la parte más final de esa cadena de producto probamos y usamos todos los productos sin excepción antes de lanzarlos al mercado. Si emprendes, hazlo porque de verdad te apetece a muerte todo el proceso, ¿no? No por la parte económica, sino porque de verdad sale de ti todo lo demás. Segundo de todo, rodéate muy bien. Tercero de todo, disfruta de cada día e incluso de esos días grises porque son los que te hacen seguir progresando, ¿no? Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de los e-commerce y empresas que marcan la diferencia. Hoy tenemos a Álvaro Roca, fundador de Born Living Yoga con nosotros, así que más que bienvenido. Muchísimas gracias. Como comentaba, hoy nos acompaña alguien que ha demostrado que se puede construir una marca de moda deportiva sin inflar los precios, con buen producto y dando foco a lo que importa. Y como os he dicho, es fundador de Born Living Yoga. Born Living Yoga es una de las marcas españolas de activewear, bueno, de las mejores que hay en la actualidad, con una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado y con la que tenemos suerte de trabajar en 21 Nova. Así que lo dicho, Álvaro, más que bienvenido. Como te había comentado anteriormente, vamos a intentar que la primera parte sea preguntas muy rápidas de contexto para que la gente se ubique muy rápido en qué es Born y más o menos se haga una idea de todo lo que vosotros estáis haciendo. Entonces, lo primero de todo, para quien no conozca Born, ¿cómo la definirías en una o dos frases? Bueno, lo primerísimo de todo, que has comentado al principio de Born Living Yoga, y ahora estamos justo en esa transición hacia una comunicación de cambio de nombre, y somos Born. Entonces, al final, ahora estamos justo en un gran punto de inflexión hacia esa transición, ¿no? ¿Y quiénes somos? Bueno, al final, Born no deja de ser una marca de ropa, evidentemente. Lo que pasa es que sí que es verdad que nace con una misión y un propósito muy importante, que no es otro que el de potenciar una comunidad que elige cuidarse todos los días, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Ok, brutal, brutal, brutal. A nivel un poco de que la gente tenga también en mente más o menos el volumen del negocio, ¿cuántas personas más o menos forman parte hoy de Born? La estructura total interna seremos unos 30 y largos, 30 y... es que va cambiando, ahora en No, estas semanas lógico. se han incorporado dos, tal, pero bueno, sí, unos 36, 38 personas más o menos. Fenomenal. A nivel más o menos de volumen de facturación, ¿en cuánto está Born ahora Pues mismo? este año, que cerramos el ejercicio en marzo, cerraremos en torno a los 26 y medio más o menos. Brutal. Enhorabuena, lógicamente. Muchas gracias. A nivel de canales de venta, ¿cuáles son los principales canales de venta? Obviamente e-commerce, wholesale, marketplaces, retail, más o menos la Sí, distribución. sí, bueno, justo como bien sabéis, nosotros tenemos en ese sentido como un mix bastante sano, que es verdad que queremos hacer que el e-commerce crezca mucho más de lo que es a nivel porcentual, pero sí, al final tenemos a nivel, bueno, pues principalmente e-commerce, luego toda la parte de marketplace, que sobre todo a nivel internacional nos ha dado mucho crecimiento, luego toda la parte de wholesale, que se distribuye en lo que es el wholesale más tradicional del B2B, y luego un capítulo nuevo que estamos iniciando, que es el de la distribución en algún país. Y luego, por último, el retail, que es el último capítulo que hemos abierto y que todavía es más chiquitito, pero en México, por ejemplo, es el principal motor de venta. Qué bueno.
A nivel, que bueno, justo acabas de mencionar, a nivel de mercados internacionales, ¿cuáles de ellos son claves ahora mismo para Sí, vosotros? pues mira, nosotros a día de hoy estamos ya en torno a un 50-50 nacional e internacional. Mm, Dentro del internacional, Francia, Alemania, México son los tres principales y sobre todo México le va comiendo terreno a todos los demás porque está sí, creciendo, la verdad es que a un ritmo muy positivo. qué bueno. Y luego un escaloncito por debajo, pues estarían ya la zona Benelux, Ujú. Italia, Portugal y un poco la zona más norte de Europa. Fenomenal. A nivel de canales de captación que se usan en Board principalmente, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos varios, si consideramos todo canales de captación. Ujú, Lo principal a nivel digital, evidentemente, es toda la parte que trabajamos con vosotros, toda la ujú, parte de performance. Pero bueno, luego también en toda la parte de B2B tenemos distintos comerciales, que al final es un método ujú, de ujú. captación también. Y bueno, pues son los principales, ¿no? Luego, bueno, indirectamente también toda la parte de patrocinios Claro, no deja de ser también un canal de sin captación duda. y que trabajamos bastante, ¿no? Fenomenal. Sí, de hecho, después comentaremos sobre esto porque yo creo que también tiene bastante chicha. Así que fenomenal. Y a nivel de, por último, de vuestras principales prioridades a día de hoy, ¿cuáles dirías que son? Crecer, diversificar, consolidar, internacionalización, lo que sea. Bueno, el primero es hacer llegar este mensaje de evolución de marca, en el que ni mucho menos queremos ni olvidar ni romper con el pasado, lo queremos potenciar mucho más. Pero bueno, sí que creemos que estamos en un punto donde esa misión que te comentaba al principio la podemos trasladar a nuevos territorios y nuevas Ujú, ujú, comunidades, y es precisamente lo que queremos hacer, ¿no? Y por eso es tan importante el foco que tenemos ahora mismo en que Born como marca ujú, ujú. empiece a crecer mucho más. Brutal, brutal. Pues nada, con esto vamos un poco a volver al origen de todo esto, porque yo creo que aquí también tenemos una conversación también bastante distendida. Entonces, a nivel de historia de marca, como yo te había comentado, una de las cosas que nos gusta hacer es marcar 4 o 5 puntos de inflexión de la marca, Sí, un poco para que tú definas desde el inicio de la marca hasta el día de hoy cuáles han sido esas 4 o 5 cosas fundamentales, esos hitos principales que han hecho que hoy estemos en el punto en el que estamos. sí, bueno, evidentemente hay muchísimos, pero los que de verdad han marcado mucho la historia de Born es, punto número uno, un viaje a Miami que tienen mis padres, donde todo empieza, porque teníamos ya un poco el concepto de idea y Okay. demás, pero en un viaje inesperado en este sentido, pues decidimos que es por donde hay que arrancar, es con este tipo de producto y con este tipo de mensaje. Entonces es el gran primer punto de inflexión. Qué bueno. Luego tenemos otro punto de inflexión muy importante, 2019, que es el primer millón de facturación. Al Porque cuando final, empezaste, ¿cuándo fue el primer viaje este que comentabas? esto fue finales del 16. Ok, ok, La marca nace oficialmente en septiembre del 17. ok, vale, brutal, perfecto. En 2019 alcanzamos ese primer hito, digamos, de millón de facturación. Luego tenemos otro grandísimo punto de inflexión que ha marcado para todos, unos para bien, otros tantos evidentemente para mal, fue COVID. Nosotros ahí crecimos mucho, también trabajamos muchísimo toda la parte digital, trabajamos mucho toda la parte de lo que, bueno, posteriormente fue el Board Virtual Gym, que eran toda Ujú, una serie de clases que ofrecimos en digital. Y evidentemente pues también fue un gran punto de inflexión. Siguiente, a nivel un poquito más mainstream, fue tener a María Pombo como embajadora. Esto fue ya en el 21. Y luego, bueno, pues el siguiente sería ya en torno al finales del 22, finales del 23, con esa ujú. expansión internacional, apertura de México, etcétera. Y esperemos que el siguiente gran punto de inflexión sea este 2026 con esa transición hacia Born, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Joder, la verdad que muchas cosas interesantes por el camino porque lo has comentado literalmente en un tiempo muy reducido. Hay muchas cosas que entiendo que han pasado durante ese camino, pero cosas así interesantes, y yo creo que también mucha gente se estará preguntando, ¿cómo es eso de empezar a trabajar con María Pombo, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo surge este tema? Pues mira, así como otras cosas sí que las buscamos evidentemente mucho más, esto surge de una forma como muy orgánica, Ujú, porque bueno, teníamos una persona en el equipo
estaba buscando esa próxima gran cara o embajadora. Y casi por casualidad llegamos a un perfil pues, como es el de María Pombo, y fue todo muy rápido, la verdad. También ella tenía como un poco esas ganas de empezar también toda esta parte más del cuidado, mucho más relacionado con el deporte. Además, justo era su primer embarazo, entonces, bueno, pues ahí empezamos a hacer mucho trabajo con ella y fue de una forma como bastante orgánica, ¿no? Y la verdad es que luego acabamos haciendo una colección con ella que salió súper bien. Así que, pues, muy contentos de lo que pudimos hacer y de, sobre todo, cómo surgió, ¿no? Nosotros nos gusta mucho que las cosas sean como muy naturales y que no sea nada forzado, porque al final toda la gente se va a enterar, ¿no? De que, bueno, esto lo están haciendo porque esto tiene este fee por detrás, esto no sé cuánto, es tal, y punto pelota, ¿no? Pero cuando las cosas son de verdad, se notan y llegan y transmiten de otra forma. Qué bueno. De hecho, aquí yo veo un aprendizaje que, de hecho, esto lo he comentado también con otras personas de este mundillo, y es este tema de cuando se colabora con influencers o llamémoslo como queramos, creadores de contenido, como queramos. Hay muchas veces que la gente es muy reacia a ello, pero también porque creo que lo miran desde un approach muy comercial, y es qué voy a sacar yo de esta colaboración. Pero nunca se plantean qué va a sacar la Claro, otra o sea, tú parte, ¿no? tienes que mirar, a ver, evidentemente hay una Ujú. parte que tienes que mirar Sí, también lógico, de, sí, sí, sí. de comercial, pero bueno, cuando ya llegas un poco a ese nivel, tienes que mirar más allá, ¿no? Entonces, nosotros, el motivo principal, por ejemplo, por seguir con esa conversación de María Pombo, fue que nosotros en aquel entonces seguimos siéndolo, ¿no? Pero bueno, todavía más una marca muy pequeña, muy nicho y conocida o reconocida dentro de, pues un poco ese nicho más centrado en aquel momento en el yoga, ¿no? Y esto fue una forma de hacer la marca un poco más mainstream, si la queremos llamar así, pero sí, sobre todo un poco más conocida en ese público más generalista, también más conocida por toda la parte que estábamos empezando a aperturar de prensa exterior, confi, moda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo esto nos dio pie Claro, a esta claro. parte, ¿no? Qué bueno. De hecho, este punto también me parece interesante, porque habías dicho que era en el 2021, ¿no? ¿Esto más o Esto fue en menos? el 21, sí. Ok. A nivel de... Porque, bueno, justo has mencionado, ahora estamos transicionando de Born Living Yoga a Born, pero esto es verdad que lleva un racional detrás muy grande, y es que desde hace mucho tiempo vosotros estáis trabajando mucha diversidad de producto, es decir, Ujú. no simplemente productos hechos para utilizar en la actividad del yoga. Entonces, ¿desde qué momento realmente vosotros estratégicamente cambiáis de hacer productos o estar más centrados en especialmente el yoga a ir Sí, un poco más allá? pues también nuevamente fue una evolución bastante Orgánica. orgánica, tanto por nuestra parte como por parte del cliente. Es decir, Ujú, nosotros teníamos poco a poco pues, esas ganas de seguir ampliando nuestras colecciones, ampliando nuestras gamas de producto y demás. Y luego, por otro lado, evidentemente, pues el público también hay veces que te pide, ujú, ostras, es que me encanta esta marca, pero me encantaría poderla vestir en más momentos del día. Y no hay nada mejor, ¿no?, que tener como un cliente que consigues que viste de tu marca total. vaya a hacer lo que vaya a hacer en ese día, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo de esta forma. Sí que es verdad que hay un momento muy importante, que es el 5.º aniversario de Ok, la marca, donde presentamos por primera vez una colección de hombre, vale. y ahí digamos que cambia todo en este sentido, ¿no? Esto hace ahora 3 años, y desde ahí fue cuando empezamos ya a esa primera evolución hacia lo que hoy Ok. estamos trabajando de Born, pero bueno, insisto, no, como que en aquel momento no queríamos romper tan drásticamente, no queríamos forzar Ujú, las ujú. cosas, tenía que ser Muy más, orgánico. más orgánico, y ahora ya que tanto la parte de hombre como otras Ujú, actividades que ujú. tenemos en Born, pues ya tienen un poquito más de peso, pues ya podemos comunicarlo de una forma mucho más activa que lo Ujú. habríamos hecho antes, ¿no? Qué bueno. No, la verdad es que también aquí, de nuevo, creo que hay un punto bastante importante y un aprendizaje bastante importante, que es lo que tú comentabas de
escuchasteis a vuestros clientes y ellos mismos lo estaban pidiendo. De hecho, es muy loco actualmente. O sea, recientemente estaba en Nueva York y la mayoría de gente en su día a día por allí están vistiendo Sí, de sí, sí. deporte. O sea, bueno, es que los fenómenos de Lululemon, Sí, bueno, sí. ya los Sí, conoces, sí. a lo yoga, etcétera, es muy, 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 muy heavy. Entonces, yo creo que también el tiempo ha dado la razón a que era el camino correcto, pero bueno, Sí, sí, todavía yo de verdad creo que está en un sin momento duda. muy, muy temprano. O sea, que Ujú, creo que va a ujú. evolucionar todavía más. Todo lo que pasa en Estados Unidos, siempre digo, después va bien viniendo a los demás mercados, entonces estoy seguro que, como tú dices, Sí, sí, especialmente todo lo que es Europa y España, que no somos los primeros mercados en que llegan las tendencias de allí, sí, sí, estoy sí. seguro que todavía hay mucho, mucho que Sí, recorrer. es verdad que ahora también toda la relación que está habiendo en España con distintos mercados de Ujú. Latinoamérica y demás, también creo que va a hacer que esa parte de la moda entre en España antes que en otros países, ¿no? Que Vale, históricamente vale, habían vale. entrado antes que España y yo creo que al final como estos países, pues estos Méxicos de la vida sobre todo, Ujú. ya están mucho más, Muy o ya tienen avanzados. mucho más interiorizado ese concepto de vestir. Por eh, influencia de Estados Unidos probablemente, ¿no? Exactamente. Ujú, ujú. Entonces, esa relación tan cercana que tenemos con ellos, yo creo que va a hacer que España evolucione Mucho más rápido. incluso antes que otros países que históricamente lo habían hecho Qué bueno. antes que España, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y un poco por también terminar esta parte de historia de marca, porque creo que hay diferentes cosillas que pueden tener bastante interés, pero hay una de ellas que me surge bastante curiosidad y es, ¿qué decisión de negocio crees que pudisteis tomar en Born, que hoy es como, que hoy no es para nada obvia, pero desde obviamente no es fuera desde fuera, pero que en ese momento fue completamente clave y es completamente clave para lo que ha ocurrido ahora mismo. Bueno, la primera clave de todos, nosotros cuando estábamos haciendo lo que posteriormente supimos que se llamaba un MVP, la marca era mucho más generalista o el tipo de producto que teníamos estaba enfocado como a distintas actividades. Ok. Y de hecho la marca originalmente iba a ser Born Living Club, porque teníamos muy claro que la parte de comunidad tenía que tener una presencia muy importante. Em, y nos dimos cuenta, punto número uno, que todo lo bueno y todo el feedback más positivo que nos llegaba era el universo yoga. Ujú. Y punto número dos, que no teníamos capacidad de abarcar tantas disciplinas o tantas actividades desde un arranque, ¿no? Ujú. Entonces, esa primera gran estrategia que luego la verdad es que hemos agradecido muchísimo de haber tomado esa decisión fue centrarnos única y exclusivamente en el yoga. Esto estamos hablando a finales del 17, que hablar de yoga en España pues no es lo que es hoy en día. Sí. Eh, y nacer con ese Born Living Yoga y centrarnos única y exclusivamente en este nicho que era en aquel entonces, ¿no? Esto fue haciendo que a medida que el yoga iba teniendo más notoriedad en España, nosotros íbamos creciendo de la mano. Qué bueno. Es curioso también, ¿no? Como marcas muy mainstream, también tienen, bueno, se me viene a la cabeza lógicamente a lo yoga, Mm. también este tema. Que también está en esa, o ha estado en esa Sí, ¿no? transición De hacia Halo. Halo. Totalmente. Sí, sí, de hecho todos los, Sí, sí. literalmente logos y Sí, aquí demás. tenemos dos casos súper claros que además nos encantan, que es de Halo Yoga a Halo y de On Running a On. O sea que estamos un poco en salvando las distancias. Bueno, joder. O sea, Pero tenemos dos casos muy claros que además como marcas nos encantan y que, sí. bueno, estamos viendo un poco cómo reflejar esto mismo en la transición que nosotros buscamos, ¿no? Muy bien. Sí, aparte que tampoco renunciar ni mucho menos a... No, 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 al todo lo revés. O contrario, sea, al sigue siendo revés. nuestro core, sigue Claro, siendo claro. lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos Totalmente. tiene que seguir llevando hacia el siguiente capítulo, pero la diferencia es que ya no es lo único, ¿sabes? Claro. Sí, ¿no? Y las marcas evolucionan, es que tiene que ser Las así. marcas son como las personas y no somos los mismos con 5 que con 15, con Totalmente. 25, pues las marcas les pasa lo mismo. Total, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo y creo que en esas fases iniciales la mayoría de negocios cometen un error principal y es
el tema del foco. O sea, tienes tantas opciones para poder llegar a tener, a hacer, etcétera, que al final no terminas focalizando en simplemente una cosa. Entonces, yo soy muy, muy, muy fiel creyente de exactamente lo mismo. De hecho, con 21 Nova tratamos de haber aplicado y de aplicar esto siempre, y somos buenos en esto, Sí, que sí. en este caso, pues en nuestro caso es performance para e-commerce aspiracionales, ¿no? O sea, no tenemos la fórmula mágica de hacer crecer cualquier tipo de negocio, eso es muy arrogante. No es la fórmula mágica de hacer productos para cualquier persona que quisiese, yo qué sé, hacer deporte o lo que sea, sino que era ese nicho. Eso Me gusta un es. montón. Brutal. Yo quiero entrar, y cerrando un poco la parte de historia, aunque obviamente van a salir otras muchas cosas, en un punto principal que creo que es core completamente de Born, que es el producto. Entonces, entrando un poco en este tema de producto, a mí me encantaría que pudieses compartir cómo es desde dentro la propuesta de valor de Born. O sea, cuál es el core a nivel producto que desde el inicio habéis tenido, y ese foco en, obviamente, ser muy eficientes a nivel de calidad-precio, etcétera. Vale, aquí lo primero de todo es que Born, aunque nacemos como un e-commerce y 100% digitales, es verdad que a diferencia de otros e-commerce que han surgido pues, en estos últimos, que han surgido un montón, ¿no? 10, 15 años en España, bueno, a nivel mundial incluso, nosotros nacemos desde el producto. Es verdad que evidentemente siempre queremos potenciar la marca, queremos potenciar la comunidad, etcétera, etcétera. Nosotros nacemos desde el producto. Yo soy quinta generación textil. Creo la compañía junto con mi madre en primera instancia y enseguida se suma mi padre. Mi madre es diseñadora de moda, mi padre es ingeniero textil. O sea que nacemos Ya. desde esa parte, ¿vale? Entonces, nosotros no es que hayamos querido de forma como metida con calzador, digamos, o súper forzada de, no, es que nosotros queremos diferenciar por el producto no sé qué, el producto no sé Ya, cuántos. ya, ya. Es que nos apasiona el producto. O sea, ponemos muchas veces el mismo ejemplo de, seguramente no es lo que mejor sería de cara a la compañía o de cara a la operativa, de cara a ser lo más eficientes, pero nos sigue pasando. Llega un paquete con muestras nuevas, llega un paquete con tejidos, llega un paquete con tal, y somos varias las personas que dejamos de hacer lo que estamos haciendo y lo abrimos como si fuésemos un niño el Día de Reyes, ¿sabes? Porque nos encanta, es por lo que nos Sí, sí, despertamos sí. cada día, como quien dice, y es el punto principal por el cual estamos constantemente buscando el mejor tejido, el mejor acabado, el mejor todo, ¿no? Para el producto. Entonces, no, insisto, no es, no, es que queremos que se diferencie por que el producto, no sé qué. Esto es una consecuencia, pero el motivo es que nos encanta. O sea, Sí, es el genuinamente os punto. gusta, o sea, total. Ese es el punto, ¿no? Brutal. Y luego también una partida fundamental desde el nacimiento de Born, que es toda la parte de sostenibilidad, que para nosotros también, pues como grandes conocedores del sector, pues es algo que desde el minuto uno hemos querido hacer, e incluso que tampoco muchas veces nos autocriticamos internamente que no lo comunicamos en exceso, pero la realidad es que muchas veces no lo comunicamos porque no lo hacemos con un fin de branding comercial o como lo queramos definir, lo hacemos porque de verdad creemos que debemos hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que todas las cosas que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De todo lo que surja de la forma más orgánica va a llegar de una forma mucho más real al cliente y a la comunidad, y es por eso que al final el cliente pues está tan contento del producto que tenemos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, bueno, se te nota cuando hablas de esto que hay pasión, mucha pasión detrás, y siempre me gusta hablar mucho del propósito detrás de lo que uno hace, bueno, en toda la vida, pero en este caso, Sí. lógicamente, pues a nivel empresas, y no hace falta ni preguntarte el propósito para saber cuál es, o sea que, y siempre digo lo mismo, el propósito nunca puede ser un tema económico. O sea, el No, tema no, no. económico siempre es una consecuencia de todo lo demás, ¿no? Sí. Pero el tema económico tiene las patas muy cortas, o sea que... Sí, siempre va a aparecer uno que lo haga más rápido, más barato, más X que tú. Si eso es tu única finalidad. Creo que además
en una carrera como es la del emprendimiento, que pues al final en todas las charlas, en todas las conversaciones salen evidentemente los puntos más positivos que tiene muchísimos, pero también tiene días muy grises, Totalmente. días de pozo absoluto. Y si de verdad solo estás aquí porque tienes una finalidad económica, de esos días no No sales. sales, no sales, literalmente, literalmente. Qué bueno, me parece brutal. Yo, de hecho, justo siguiendo un poco en este camino del tema del producto, etcétera, yo me acuerdo de hablar contigo sobre todo esto, de tú trasladarme, pues bueno, lo bien que trabajabais el producto, las calidades que vosotros teníais, el poder verlas también en primera persona, etcétera. Me acuerdo perfectamente que llegó Black Friday y estaba en casa con mi pareja y le dije, por favor, métete en Born ahora mismo, elige lo que quieras y pídelo, por favor, porque es que por el precio que está ahora mismo, no hay cosas por el estilo que vas a poder conseguir. Y es que te va a encantar. Y ahora lo lleva cada 2x3 puesto y me da las gracias. Pero la verdad que sí, o sea, yo creo que esto es uno de los principales drivers también de que la gente, pues, al final te compre y vuelva a repetir. Dicho esto, Eso es. esta es mi percepción, pero sí que me gustaría preguntarte también a ti cuáles son, crees, que los principales drivers, ¿no? Efectivamente, de que alguien repita cuando ha comprado en Board. ¿Qué son las principales cosas que más valora? Bueno, el punto número uno es evidentemente esa relación con el Sí, ¿no? producto. Al final tú puedes tener muchísima afinidad hacia una marca por otros motivos Ujú, no relacionados con el producto, pero el motivo principal para repetir siempre va a ser el producto. Em, Evidentemente, pues si sabes que te llega en 24 horas, pues tienes un poco más de facilidad ujú. porque dices, ostras, no, es que si me llega 5 días, ya te lo piensas más, ya Claro, claro, X, ¿no? O claro. sea, también hay otros motivos luego bueno, pues Ujú. para esa repetición y esa recurrencia, ¿no? Pero sí, el producto, al menos bajo nuestro entender, es el principal driver. Fenomenal. Ahí me interesa mucho saber qué miras o qué miráis, ¿no? Del producto antes de lanzarlo. O sea, qué cosas, ¿no? Os centráis o qué cosas tratáis de analizar antes de lanzarlo. Mira, nosotros o sea, todos los procesos son bastante parecidos. Luego, evidentemente, cada uno tiene su parte técnica, ¿no? Pero lo primero de donde nace todo Ujú, es de una parte que trabaja todo el equipo de ujú, diseño junto con mi madre, que es la parte de la inspiración, ¿no? O sea, qué queremos representar o qué nos mueve para crear la siguiente colección. Esto ujú, siempre parte de aquí. ¿Por qué? Porque luego otra de las características que creo que ha diferenciado a Born ha sido la parte de colorido, ¿no? Y ese colorido y ese tratamiento del color va a venir siempre de esa inspiración inicial. ujú, Entonces partimos siempre de aquí. Luego, bueno, pues hay una parte de diseño, de, oye, ujú, ¿por qué quiero que este producto sea así o sea así? También hay una parte de tendencias, pero una de las claves también creo es que en la parte más final de esa cadena de producto eh, probamos y usamos todos los productos sin excepción antes de lanzarlos al mercado. qué ¿Por qué bueno. digo esto? Porque es verdad que buscamos mucho que el diseño sea diferente, que el color sea diferente, que muchas cosas sean diferentes, ¿no? Pero si esto llega al cliente y no es práctico, no es funcional en su día a día o en la actividad en sí que va a desarrollar, no sirve de nada. Entonces, pues ponemos muchas veces el mismo ejemplo de los tops. Oye, está fenomenal que a nivel tendencia y a nivel estético haya un top que pueda ser asimétrico, que no tenga un tirante, que no sé cuántos, Ujú, tal. Vale, todo puede llegar hasta la línea que deje de ser funcional, ¿no? claro. Entonces, si ese top luego está dirigido a, yo qué sé, pues ahora que estamos entrando y tal, a hacer un Hyrox, pues claro, tiene que ser capaz de aguantar a nivel funcional en un Hyrox, ¿sabes? O en un, lo que sea, Sí, ¿eh? sí, sí, El sí, que, sí, el que sale a totalmente. correr, Ujú. el que evidentemente practica yoga, el que, lo que sea, si su producto está destinado a esa actividad, eh, tiene que ser 100% funcional para la persona que va a hacer esto, ¿no? Ujú. Qué bueno. De hecho, me parece brutal porque creo que esto sí que es una
un concepto que diferencia bastante a la moda per se y moda deportiva, que efectivamente ya no solo tiene que ser Claro. bonito, sino que tiene que ser funcional y cómodo, si no, de nada sirve. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y a nivel de cuando hay un producto que lanzáis nuevo y os dais cuenta de que verdad está empezando a ser ganador y que va a escalar, o sea, ¿qué cosas son las que tú empiezas a mirar? ¿Qué métricas miras y te das cuenta o qué señales ves cuando ese producto después va a escalar? Bueno, hay unas primeras cosas que miramos, no solo es la capacidad de venta, sino la velocidad de la misma. Ujú, Tú puedes llegar a tener a final de temporada 2 productos que se han agotado o que ujú, están ya a punto de agotarse. La diferencia es que uno terminó de agotarse en la última semana y el otro se agotó en la cuarta semana. ujú. Sí, la Ese, rotación en este ese caso, ¿no? es la clave de todo, ¿no? Ujú, Entonces, ahí es verdad que nosotros ahora estamos poco a poco ampliando la parte de lo que llamamos continuity o esos bestsellers que van a estar always on, ujú, porque al final son los que la gente sigue queriendo tener y sigue queriendo comprar, porque hasta hace muy poquito, ujú, incluso aquellos productos que se vendían increíblemente bien, no los volvíamos a hacer. O sea, teníamos como un poco esa mentalidad que viene más de la moda y no volvíamos a restocar esos productos, ¿no? Ahora sí que estamos ya en un momento en el cual esa parte de Always On ujú. va creciendo y va cobrando una mayor importancia. Qué bueno. La verdad que creo que de todo esto hay muchísimo, muchísimo aprendizaje, porque, como te comentaba, sé que no nace nada buscando el tema del producto, pero siento que hay muchas marcas que hacen otras muchas cosas bien, pero el tema del producto al final es como quizá un secundario y al final, como comentamos antes, que también tenías las patas muy cortas a nivel de emprendimiento si solo tu Sí. objetivo era económico. Yo creo que si el producto no lo pones en el primer plano, creo que lo mismo. Sí, bueno, a ver, todo tiene pros y contras en la vida y los hay que saben hacer otras cosas mucho mejor que nosotros, evidentemente, y bueno, pues todos tienen que hacerse Total, valer sus herramientas, sí. con sus herramientas, ¿no? Pero bueno, al final nosotros lo que conocemos Ujú, y lo que nos encanta es el producto y por eso nos centramos tanto en él. Y seguramente pues nos encantaría tener esas mismas herramientas que tenemos en el producto en otras áreas del ujú, ujú, negocio que somos conscientes que nos falta por desarrollar, ¿no? ujú. Brutal. Yo una cosa antes de pasar al siguiente punto, que va a ser hablar un poco sobre canales de venta, adquisición, etcétera, que creo que ahí también podemos comentar sobre diferentes cosas interesantes. Sí me parece una cosa importante porque me has comentado, surgís de un contexto de moda, ¿no? De producto, de textil, etcétera, pero sí que una de las cosas que creo que diferencian marcas que funcionan en moda y marcas que no, sin duda es, sí, tengo la parte de producto, la parte de moda, pero también tengo la parte de negocio, es decir, obviamente hay que producir cosas bonitas, funcionales, que a la gente le Sí, guste, pero después también hay que hacer bien los números para que eso después sea rentable y que eso pueda llegar a escalar, ¿no? Encima vosotros que encima tenéis otro tipo de canales, no simplemente e-commerce, que los márgenes también son un poco más ajustados. ¿Este enfoque lo tuvisteis desde el inicio? ¿Es algo que habéis ido trabajando con el tiempo? Y sobre todo diferentes insights. Piensa que un poco este podcast va dirigido a no personas que están empezando, ni mucho menos, sino personas que ya funcionan y tienen un ujú, e-commerce que funciona muy bien y quieren dar o sea, el salto al siguientes. siguiente nivel, ¿no? Entonces, cosas que puedan ser relevantes para este tipo de perfil en cuanto a esa unión entre producto, ok, sí, pero después precio, costes, márgenes. Sí, a ver, yo creo que aquí dos cosas. Lo primero de todo, para esa parte o esa etapa más inicial, que son tus socios, tus primeros socios, ¿no? El que emprende en solitario me parece un auténtico héroe, porque no sé cómo lo hace. En nuestro caso es una unión poco frecuente, pero que a la vez también nos daba ya desde un inicio, desde un arranque, herramientas muy diferentes, ¿no? Porque al final emprendo junto con mis padres, donde tenemos pues distintas experiencias cada uno y sobre todo, pues, sobre todo mis padres en esa área de producto
pudieron desarrollarlo muy bien desde el inicio y yo centrarme mucho más en todo el área tanto de creación de valor a través de la marca y área de desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante y va a marcar mucho el arranque. Y luego, una vez ya estás en esas siguientes etapas un poquito más, más avanzadas, lo que es la clave de todo es el equipo. O sea, es imposible seguir creciendo sin ese equipo, ¿no? Entonces, por muchísimos motivos, o sea, yo no podría estar ahora aquí sin saber que las cosas siguen funcionando, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que también a veces cuesta, ¿no? Porque cuesta encontrar a las personas, cuesta que esas personas también sean muy afines al proyecto y a los fundadores, e incluso luego como fundador muchas veces puede llegar a costar el delegar, ¿no? Y es un ejercicio que es importantísimo y fundamental que hagamos todos y que se haga casi a diario, porque siempre vas a tener un poco como esa necesidad de ir a preguntar si ya han hecho esto, si han hecho lo otro y demás, pero si el equipo no siente una confianza real en él, nunca va a crecer al nivel que tú vas a necesitar y la compañía va a necesitar, ¿no? Totalmente, totalmente. No, a ver, esto es completamente fundamental y es muy complicado, de hecho, en esas etapas, Sí, sí, sí. porque al final es tu Y hay mucho bebé. aprendizaje, ¿eh? O Sí, sea, no, sin duda, sin duda. a mí me costó mucho aprender de, de cómo relacionar y cómo delegar en el equipo, porque al final yo evidentemente pues arranqué Borg con 25 años, nunca había tenido equipo, Sí, no, no, claro, obviamente, claro. y es complicado el llegar a entender que no todas las personas de tu equipo van a sentir lo mismo que tú mismo sientes por el proyecto, pero porque es imposible. O sea, pero igual que tú no vas a sentir lo mismo por un proyecto ajeno, puedes sentirte súper conectado a él y súper tal, pero no eres, Muy no ha complicado. nacido de ti. De hecho, yo siempre digo que cuando encuentras a esas personas, porque sí que hay personas que, obviamente, más que tú es complicado, ¿no? Pero Sí, que estén cerca de cómo lo sientes tú o incluso al mismo nivel, porque hay gente que sí, sí, incluso sí, puede llegar a sí. ese nivel, esas personas valen oro, ¿no? No, no, Al final, blíndalas. sí, hay cosas que puedes aprender, puedes saber, no saber, etcétera, pero todo se puede aprender. Pero eso puntualmente, que es esa sensación de pertenencia, es completamente fundamental. Yo aquí tengo dos preguntas antes de pasar al siguiente punto. Lo primero, según entiendo por lo que tú has dicho, que de hecho creo que es la combinación perfecta, siempre pasa lo mismo. En todas las marcas que funcionan bien está esa combinación de fundadores, como tú comentabas, de una parte, sí, más de producto, más de qué vamos a vender y que le guste a la gente, pero después esa parte de negocio. O sea, de hecho, Sí, muchas veces cuando vemos marcas que, joder, pero si hacen cosas espectaculares, ¿por qué? ¿Cómo es posible que no? Y yo tengo la respuesta al 100%. O sea, la parte de negocio no la tienen, 100% no. Entonces, entiendo que tú hiciste más este rol de negocio. Em, Cosas importantes que desde el inicio tenías muy claro en cuanto a negocio. Es decir, este tema de, como te decíamos, de calidad-precio, etcétera, ¿lo habéis tenido siempre desde sí, el inicio? sí, sí, sí. Ok, entonces tuvisteis que hacer O también sea, muy bien nosotros los en números. las primeras colecciones, de hecho, si tú hacías un escandallo base, Ujú. el PVP salía mucho mayor de lo que lo pusimos. Ok, Lo que pasa es que nosotros precisamente lo que queríamos era eh, tener ese punto de marca aspiracional ok. a lo que considerábamos un PVP de relación calidad-precio, no te voy a decir inmejorable porque todo se puede mejorar, Ujú. pero muy, muy, muy competitivo, ¿no? Qué bueno. A ver, con lo que te digo, o sea, yo creo que para quien quiera, sin duda, hacer una cosa por el estilo, súper, súper, súper recomendado, pero hay que hacer bien los números porque sin Sí, sí, duda... sí. De hecho, eh, nosotros hemos estado muchos años con márgenes asfixiantes, sí, vamos a ¿no? decir, Ujú. em, pero porque creíamos en ese PVP, Ujú, ¿no? ujú. Y creíamos que era importante tenerlo Total. así. Eh, Todo a raíz de procesos y mejoras se puede llegar a conseguir. Sí que es verdad que luego también un capítulo importante es cuando empiezas a entrar en otros mercados, entender cuál es ese igual en ese otro mercado, ¿no? O Totalmente. sea, nosotros Totalmente. el primer mercado que aperturamos, por ejemplo, fue Francia, y aquello fue como darse cabezazos contra una pared, porque
nosotros decíamos, ostras, si aquí en España, que por lo general el coste de vida Sí. es inferior a Francia, tenemos ya un muy buen PVP, en Francia va a ser todavía mejor. Pues no. Al final el precio también, quieras que no, te clasifica o te posiciona y en Francia no se nos percibía como la marca y el producto que podíamos ser por ese precio precisamente, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer ese primer ejercicio de entender cuál era el precio que en Francia se iba a entender o establecer como ese PVP más intermedio o medio alto Total. Y una, sobre todo, enorme relación calidad-precio. Total. De hecho, este me parece un puntazo y, bueno, obviamente con diferentes plataformas, pero bueno, sin ir más lejos, con Shopify Markets esto actualmente se puede hacer de forma muy, muy sencilla Sí. en la parte de e-commerce. Pero esto es un aprendizaje al 100%. De hecho, recuerdo a la perfección pues, lo que comentaba anteriormente con los Scoofers, Ms, bueno, con todos, cuando empezábamos esos mercados, de hacer la reflexión de, ok, pero es que si vendemos así me invento, cualquier país por no mencionar ninguno en específico, en Dinamarca, es que te van a percibir como fast fashion total. O sea, es que realmente allí no va a ser aspiracional. Entonces ya no es un tema de tener un mayor margen, es un tema de, es que no eres tú allí, ¿sabes? O sea, Exacto, no estás esa es la proponiendo clave. tu propuesta de valor. Esto me parece brutal y sí que es verdad que tiene una consecuencia positiva muy importante, como tú comentabas, que es, pues sí, después tienen mejores márgenes porque obviamente el coste es el que Sí, es sí, sí. y lo estás vendiendo más caro. Sí, bueno, es verdad que también la operativa también Sí, cambia un poco y obviamente, sí, demás, sí. pero sí, sí, sí. A ver, lo que es Europa en sí, por lo menos a nivel de costes logísticos, no se sube demasiado y Sí, suele salir el trade-off bastante positivo. Pero bueno, sí, súper interesante. Yo tengo aquí un tema muy interesante. Esto no es tan a nivel negocio, pero creo que es súper súper curioso y es emprender con tus padres, ¿no? O sea, no sé si hay muchas personas que se les da la casuística, pero es he raro, es escuchado muchas raro. veces emprender con tu pareja, etcétera, que Con tu también hermano, tiene con una tu cosa... primo, con... Sí. Correcto, pero con tus Eso padres es lo más cercano, es pero... curioso, ¿no? ¿Cómo es eso, ¿no? De empezar a emprender con tus padres. ¿Cómo surge? Entiendo que también muy orgánicamente y demás, pero ¿cómo, Sí, cómo es? pues... No sé, para nosotros es mucho más natural de lo que se puede percibir desde fuera, ¿no? Y a mí me preguntan mucho, oye, ¿cómo es currar con tus padres, tal, no sé cuántos? Y a mis padres también, de amigos suyos, como, porque al final ellos también no lo han tenido que hacer de una forma muy, muy exagerada, porque, insisto, ha sido todo muy orgánico, pero al final, claro, amigos suyos les preguntan, primero de todo, cómo es trabajar con tu hijo y segundo de todo, cómo es que sea, o sea, Sí, como sí, sí, sí. el que El que tiene las dirige, ¿no? riendas o el que dirige sea tu propio hijo, ¿no? O sea, Claro, claro. es un poco complicado a veces. Pero para nosotros ha sido como muy, muy natural, porque primero de todo, mis padres han tenido toda la vida un estudio de diseño y han trabajado en casa y yo desde pues toda la vida les he visto trabajar en casa, cómo trabajan entre ellos, Claro. o sea, aunque tú no Ya. prestes atención con 12 o 15 años, es algo que se va quedando y que luego al final, pues también si hacía falta a mover cajas, pues les echaba una mano y demás, ¿no? Entonces, es algo que hemos vivido con mucha naturalidad desde siempre y que cuando nace Born, eh, creo que la clave es que entendimos muy bien los tres Ujú. cuál era el rol y el valor que aportábamos cada uno, ¿no? Entonces, yo al final, pues en producto sí que es verdad que también entro, pero al final entro o bien a decir qué tipo de productos nos hacen falta para ser o intentar conseguir ser la marca que queremos ser. em, pero, y digo, oye, pues esto me gusta más, esto me gusta Claro. menos, o Es vamos un por aquí, punto vamos por más allá, estratégico, ¿no? más estratégico, justo. Pero si al final mi madre me dice, no, Álvaro, vamos por aquí, porque tal y por igual, yo digo, vale, esto es Total. Es aquí terreno, ¿no? donde tú aportas 100% valor, vamos con tu decisión, ¿no? Ujú. Y a la inversa, ¿no? Si yo digo que esta es la apuesta, que esta es la estrategia, que este es el camino, ellos evidentemente me van a dar siempre su punto de vista y me van a dar la contra si no están al 100% de Ujú. acuerdo,
pero si yo insisto en él, ellos van 100% adelante, ¿no? Entonces, el entender los roles de cada uno y luego mi padre, por ejemplo, tiene una capacidad de anticipación enorme y una capacidad de previsión muy grande, pues muchas veces es el que me va dando ahí con la vara, pues esto no, esto sí, esto tal, no sé cuántos, y a mí al final me ayuda mucho, ¿no? para guiarme. Entonces, esa parte de entender qué perfil somos cada uno y cómo nos complementamos es la clave de todo. Ahora, en el día a día, pues al final estás todo el día con tus padres, vamos a comer un domingo y solo hablamos de trabajo y tal, y entonces nos hemos hecho a veces un poco la propuesta de hoy no se va a hablar de trabajo. Tardamos Imposible, ¿no? media hora, ¿sabes? Entonces, bueno, pues son cosas que van pasando, pero bueno, también tienen cosas muy chulas porque al final, pues yo estoy viajando mucho con mis padres Total. alrededor de Y un pasas montón mucho de tiempo ciudades con ellos. y es algo que me voy a llevar para mí también, ¿sabes? Totalmente. Entonces, bueno, pues todo tiene... Yo creo que tiene muchos más pros que contras, pero es verdad que es Sí, curioso, o sea sí, sí. que brutal, brutal, brutal. Ahora ya sí que sí, pasamos un poco a ese tema que habíamos comentado anteriormente de canales de venta, adquisición, etcétera. Pero creo que hay un punto muy interesante y es el tipo de crecimiento que ha tenido Borg. Como te habías comentado, uno de los hitos o puntos de inflexión que tuvisteis como marca fue con esa parte más de internacionalización. Sí que es cierto que de primera mano, sobre todo de marketplaces, etcétera. Pero me gustaría un poco comentar sobre esto. O sea, creo que es un punto que probablemente lo hacéis mucho mejor que muchísimas marcas. Cómo surge aprendizajes de todo este tipo de mix de canales, cualquier reflexión que se te ocurra en este sentido. Bueno, nosotros empezamos 100% e-commerce sin tener ni idea, todo se ha dicho, pero nuevamente de forma orgánica o que vas aprendiendo un poco por el camino, Ujú. pues fuimos descubriendo distintas formas de hacer las cosas y la parte de los marketplaces fue el primer gran capítulo que abrimos y es el que nos sigue guiando muchísimo, tiene un peso para nosotros muy, muy importante, sobre todo algunas de las cuentas. Y es, por ejemplo, el motor o el canal que utilizamos siempre de cara a testear un nuevo mercado. Entonces, eh, bueno, es un canal que conocemos muy bien, como te decía, y cuando vamos a arrancar un nuevo mercado o queremos hacer como esos primeros test en un mercado, en lugar de ir 100% directo con canal propio, Ujú. con toda la inversión que eso conlleva, lo hacemos a través de un marketplace, aunque sea, evidentemente, pues renuncias a otras partes, Ujú. pero bueno, te da ya unos indicativos muy importantes de si Ujú. ese mercado tiene o no sentido, ¿no? Y a partir de aquí pues van surgiendo el resto de canales, como toda la parte de B2B, que es verdad que es otro capítulo que es Sí, es otro mundo. un Sí, sí. universo totalmente distinto de la compañía y que nos hizo cambiar mucho los tiempos también a nivel de diseño y demás. Pero sí, yo te diría que para nosotros la partida de los marketplaces ha sido y sigue siendo muy, muy importante en esta parte. A mí aquí, para quien no sepa sobre marketplaces, que probablemente pueda haber muchos, de hecho, gente que facture muchísimo, 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 em, puede ser que no esté trabajando para nada en Sí, sí. marketplaces, ni, Si ni factura siquiera tener. muchísimo sin marketplaces, está haciendo las cosas increíble y tampoco que siga así. O sea. Sí, no, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque siempre hay que tener todo, Sí, sí, sí. todas las piezas del puzzle ahí un poco en mente. Entonces, em, principales aprendizajes de marketplaces, cómo se colabora con los marketplaces, cómo empezar, porque tú habías comentado un tema ahora de testear mercados. Me parece súper interesante porque de forma totalmente honesta, nosotros, obviamente también por nuestro contexto, nosotros siempre testeamos mercados, ¿cómo? Pues obviamente con paid media, ¿no? O sea, obviamente siendo lo más eficientes posibles y sí Sí. que mirando muchas métricas intermedias, no tanto las ventas, que también. Pero tú comentas el tema de los marketplaces, me parece muy interesante. ¿Cómo es ese tipo de colaboración con ellos? En este caso, ¿compran producto y ellos venden? ¿No lo compran y te lo pagan después de venderlo? ¿Cómo suelen ser las Hay de colaboraciones? todo. Hay de todo. Lo primero de todo, si tienes una ambición y aspiración de tener varios marketplaces abiertos, Ujú.
obligatorio un ERP bueno, porque esto nos pasó a nosotros, ¿no? Y al final necesitas centralizarlo todo, sobre todo la partida del stock mínimo, luego van el resto de cosas, pero si vas a aperturar marketplaces con dropshipping, es decir, que lo envías tú mismo, esa partida es imprescindible, porque si no te vas a volver loco y encima vas a tener muchos errores de stock. ¿Recomiendas alguno en particular? Hay un que puedan montón. encajar. Nosotros trabajamos mucho con Odoo. Tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero es que hay muchos, la verdad. Pero insisto, o sea, esta parte es muy importante. Nosotros al principio de los marketplaces teníamos 2 de ellos y ya estábamos, o sea, literal, teníamos que actualizar un fichero que estaba medio automatizado, pero tienes que seguir actualizando, ¿no? Con el stock, tal, porque al final, claro, si tú dices, oye, pues si tengo 10 prendas, o sea, 10 unidades de este SKU, es que si me compran 3 en el Corte Inglés y 4 en no sé qué, tal, y de repente me compra alguien en mi web, porque yo tenía puesto o habilitado un producto y realmente ya es que se han llevado a otros canales, ¿no? Entonces esa parte es... Se pueden generar mucha ineficiencia. Sí, y sobre todo mucho cabreo. O sea, Claro, al final... sí, porque escribirla, no, has pagado esto y no hay stock. Ya, sí, es una... Entonces, sí. Esa es una parte importante. Y luego, pues cada uno funciona de forma muy diferente. Evidentemente, los más grandes requieren de una parte técnica un poquito más, bueno, un poco más tediosa, un poco más larga. O sea, para nosotros con Zalando siempre digo que fue pues, un embarazo. Estuvimos 9 meses para hacer la integración con Zalando, ¿no? Y es que aparte no es que, o sea, es que es así, o sea, son sus procesos y son sus tiempos, no... Pues igual alguien puede acortar un poco y tal, pero son los procesos que requiere, ¿no? Hay otros que es mucho más, oye, plug and play y tal. Y luego es verdad que a diferencia de cuando nosotros empezamos, hoy en día ya hay muchos más integradores que te solucionan mucho la papeleta. Claro. Entonces tú, pues, a través de, o sea, mediante API, pues te integras con uno de estos y ya enciendes y activas 5 marketplaces, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego a nivel operativo, pues la mayoría van a preferir normalmente la parte de dropshipping. Sí que hay algunos que te hacen compra en firme porque prefieren distribuir ellos, porque al final pues tienen un portfolio de marcas muy amplio, prefieren distribuir ellos porque al final la gente es como, bueno, pues compro esto de Board, pero con una Son y con un no sé cuántos. Ya, entiendo. Y tal, entonces al final, para que al cliente no le lleguen 3 paquetitos y en 3 días diferentes y tal, pues prefieren centralizarlo todo ellos y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas operaciones. A ver, entiendo que la parte de, en este caso, dropshipping, es decir, que tú lo envías directamente, sí que tiene una parte positiva y es que al menos el packaging sí que lo controlas tú y que es una parte importante también, ¿no? También depende de las condiciones del marketplace. O sea, los hay que es como, oye, pues tú haces el receiving, tú mandas tu packaging, tú tal, no sé cuántos. Los hay que es, no, esta es mi bolsa, este es mi método de envío, este es mi courier, este es tal. Y luego ya entra en la parte final, ¿no? Que, oye, pues igual tú trabajas con, me da igual, GLS, nosotros trabajamos mucho con ellos. Y yo sé, me da igual, el marketplace que más rabia te dé, te dice, no, yo es que trabajo solo con DHL. Entonces tienes que hacer también la integración con el courier, tal. O sea, por eso digo que a nivel como integraciones es un proceso un poquito más tedioso a veces. Pero bueno, insisto, es que depende muchísimo del cliente y de la cuenta, ¿no? Y luego, pues evidentemente, los más grandes van a ser más rígidos y van a tener más peso sobre ti y o es así o es así. Y hay otros, bueno, pues que son más laxos y que les interesa mucho más tu marca y, bueno, pues también son un poquito más ágiles ahí, ¿no? Brutal. Y a nivel de política de precios, porque, bueno, obviamente yo al final de lo que nosotros tenemos visibilidad, sí que es cierto que nos ocurre muchas veces cuando hacemos auditorías o con algún proyecto, etcétera,
que, por ejemplo, en Google Shopping buscas la marca y te aparece, obviamente, sí, el e-commerce de la marca per se, Sí, pero a lo sí, mejor luego te otros marketplaces. aparece en la parte de tienda. Correcto. Y te aparece más baratos en otros marketplaces y dices, joder, qué faena, ¿no? ¿Esto se puede controlar? O sea, ¿tú puedes fijar una Sí, política de precios? no al 100%. O sea, tú Ujú, que nos hicisteis la ujú, auditoría y nos conocéis bien y demás, ya lo sabéis. Nosotros es algo que tratamos de controlar muchísimo. No se puede controlar al 100%, sobre todo que por eso la parte de dropshipping también es positiva, porque cuanto menor control del stock tengas, menor control del PVP vas a tener. Es decir, aquellos que sí que te hacen esa compra mm, y que, oye, pues por otras partes del negocio es muy interesante que oye, pues te viene, te hace una compra, te compra Claro. 50.000 euros, que encima te los paga bien y depende del cliente, pues medio pronto, Ujú, pues ostras, oye, tendrán 50.000 euros al principio de temporada, tal, está fenomenal, ¿no? claro. Pero es verdad que igual si a final de temporada le ha quedado más stock del que tenía previsto y demás, pues te va a llamar y te va a decir, me lo recompras, lo liquido yo, y ahí es donde es más difícil de controlar ese precio. Claro, nada, tiene todo el sentido. O sea, al final tienes... también hay que entender la otra parte, ¿no? Es, No, no, yo he por eso, al comprado, tengo el final, stock, es lo tengo que que digo, venderlo, ¿no? Ya. todo tiene pros y contras, ¿no? Entonces, oye, pues si tú controlas el stock, es mucho más fácil que puedas controlar el PVP. Ujú. Brutal. Yo en la parte de wholesale en este caso no vamos a entrar como habíamos comentado tú anteriormente, pero sí que es verdad, y de esto lo comenté también con Jaime de Pompey, que me Ujú. parece muy interesante. De hecho, quien quiera escucharle, tenemos también el podcast con él y es súper, súper interesante, aparte de que es una persona maravillosa, es un profesional espectacular. Entonces, una de las cosas que comentábamos y que a mí me ha quedado muy claro con el tema de wholesale es que también, verdad que es una faena bastante tediosa, pero te ayuda bastante a profesionalizar bastantes procesos porque tienes que hacerlo todo con bastante antelación. Entonces, este tema de previsión, de no tener un calendario, etcétera, que a veces con marcas que han crecido rápido y están en ciertos puntos buenos, pero no Sí, tan profesionalizados, ocurre. sí. Yo insisto mucho en esto, todo tiene pros y contras, porque sí que es verdad y Ujú. nosotros tuvimos que hacer un trabajo loquísimo, porque estábamos, pues para que te das una idea, nosotros estábamos más o menos diseñando a más o menos 6 meses vista. A día de hoy estamos diseñando a unos 18 meses vista. Esa es la diferencia. Y claro, el cambio es muy fácil decirlo, pero No, hay un momento en el que tú, vamos, nuestro equipo de diseño en concreto tenía como, no sé, 12 colecciones encima de la mesa, yo no me acuerdo. Porque, claro, hay un momento en que eh, ya. los tiempos o las líneas temporales de cuando diseñabas a 6 y cuando estás empezando a diseñar a 18 meses van en Sí, paralelo te solapan ahí. y se solapan, ¿no? Entonces, el proceso es, Ya, es es tedioso. duro. Mm. Es verdad que te da una profesionalización mucho mayor. También es verdad que nosotros, por ejemplo, ahí estamos empezando a hacer como algunas cápsulas fuera de colección, porque algo que a mí me daba mucha rabia es que la moda hoy en día es súper rápida y justo lo que decías de este tipo de marcas que además funcionan con mucho drop y tal, claro, al final se ve mucha frescura en sus drops porque realmente igual los empezaron a hacer hace 2 o 3 meses. Entonces es muy en demanda, ¿no? Sí, Y al final, pues hoy a 18 meses sí, vas a es muy ser complicado. menos fresco Ujú. que en un corto plazo. Entonces, creo que en el mix está, en ese equilibrio, está el posible éxito, ¿no? Me gusta mucho. O sea, lo que tú comentas de sí. Es verdad que esto está guay por un lado, pero tiene contras importantes. Esa opción así de cápsulas me gusta muchísimo Mm. y bueno, O que sea, es desde que luego hoy en funciona. día sale X, me lo pone el Sí, 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 nombre, sí. eh, influencer, celebrity, como lo queramos definir, Sí, sí, sí. y lleva un color distinto al de temporada porque lo ha rescatado del armario de no sé cuánto. Ahora, por ejemplo, que está de moda el recordar 2016 y no sé cuánto está, pues de repente tú no tenías en cuenta, se pone super hot un color o una temática de 2016 y demás, tú ya no tienes la agilidad de ponerlo otra vez en el mercado. No, pero está muy guay el tema de cápsulas porque tal cual
te da ahí esa agilidad. Yo entrando un poco, ahora ya sí que en canales un poco más directos o propios en este caso, me gustaría comentar sobre, a nivel digital, cuáles son los canales que históricamente os han funcionado bien. Yo por aquí tenía apuntado diferentes cosas, no son todos canales per se, pero bueno, obviamente performance, había aquí puesto un punto de contenido, que lógicamente hay un foco brutal, pero también influx, o sea, influencers en este caso, y patrocinios. Si quieres, entramos después en el tema performance y contenido, que creo que también es muy interesante, pero tema influencers lo hemos comentado más o menos de la mano del tema de María Pombo, pero también está todo el tema este de patrocinios. Entonces, ¿cómo usáis tanto influencers como patrocinios como un canal de adquisición para Born en la actualidad y cómo lo habéis utilizado durante todo este tiempo? Bueno, y es que ha habido una evolución gigante, o sea, cuando empezó Born no existían los stories, o sea, ha cambiado mucho todo esto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tienes, o sea, creo que aquí lo importante es entender, punto número uno, cómo funciona cada uno de estos tipos de canal o de cuenta, y punto número dos, qué tipo de resultado buscas con cada perfil. Es decir, ponías antes el ejemplo de un Black Friday y demás, ¿no? Pues en un Black Friday buscas totalmente resultados inmediatos y demás, ¿no? Entonces quizá haces una lista de colaboraciones de influencers que lo único que te van a hacer es comunicar durante tu Black Friday que tú ya estás con ese descuento, que tú estás no sé cuántos, qué tal, buscas un retorno inmediato y es una colaboración puntual, ¿vale? Entonces eso es un modelo. Y para ese modelo hay perfiles que funcionan increíble y hay otros que no. Y sin embargo, pues quizás si tú si lo que tú buscas es una relación con una influencer, por ejemplo, porque lo que quieres es una asociación entre su perfil y tu marca, ya sea porque estás muy alineado en valores, estás muy alineado en X Estética, lo o que sea. simplemente por comunidad y audiencia, pues si buscas ahí tienes que buscar algo mucho más largoplacista, ¿no? Entonces ahí lo que no puedes es analizar tus resultados de, ostras, es que hayas subido un stories de la nueva colección y no ha funcionado a nivel de ventas o a nivel de tráfico como habría esperado. No, tienes que esperar si después de X meses mínimo tu marca es más atractiva dentro de su audiencia, tu marca es más reconocida dentro de su audiencia y sobre todo si a final de esos X meses tus ventas dentro de esa audiencia han crecido. Por eso que hay algunos influencers que tú buscas mucho más inmediatez, al final a través de ese link le vas a dar, o sea, vas a tener un seguimiento exacto de, vale, este stories de este influencer me ha costado X, me ha traído tanto tráfico, tantas ventas, tanto no sé qué tal. O sea, la Claro, atribución es bastante sencilla dentro de que los métodos de atribución sabemos total. que... Sí, sí. Claro, ¿qué pasa? Los que son más largoplacistas cuesta más Sí. de interpretar, ¿no? Porque al final, imagínate, coges un año completo y dices, vale, ¿cuánto de mi crecimiento viene por estas colaboraciones que he hecho con influencers a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco más difícil de medir, pero bueno, al final lo que tienes que mirar es tu PNL completa, si has conseguido tus objetivos a través de los medios que le has puesto para obtenerlo y tu rentabilidad es la tal, pues bueno, Totalmente. pues te ha ayudado. No sé cuánto exactamente, pero te ha ayudado, ¿no? Totalmente. Y la parte de patrocinios, por ejemplo, está bastante relacionada con este caso, ¿no? O sea, el modelo de patrocinio... Ahora mismo, si puedes comentar un poco así, patrocinios principales que sí, tenéis, bueno, nosotros para que la gente se haga una idea. llevamos ya años patrocinando la Real Federación Española de Gimnasia, que tiene varios equipos y sobre todo hemos estado más ligados con Rítmica. Seguimos siendo también patrocinador del Movistar Team de ciclismo en toda la parte off-bike. Ok. Eh, y ahora entramos en un capítulo, bueno, luego tenemos como patrocinios un poco, Sí, digamos, puntuales, ¿no? menores o más puntuales. Y ahora entramos en dos capítulos muy chulos nuevos
que uno de ellos es toda la parte de raqueta, sobre todo centrado en el universo pádel de momento, y el siguiente capítulo es la parte de running, que esta saldrá un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues ahí entramos también en el universo patrocinios. En la primera parte con jugadores, en la parte de running entramos sobre todo con patrocinios de running clubs. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo, una de las cosas que me ha gustado un montón, porque antes he mencionado el tema de performance, y has mencionado una cosa que es, oye, no sé cuál es exactamente el impacto al 100%, porque es imposible de saber, y asumo que es imposible de saberlo, pero lo importante es la PNL, ¿no? En cuanto a performance, siento, y lo mismo, antes he mencionado a Jaime, pero la misma conversación teníamos en ese episodio, y era... Hay que asumir en la actualidad que sí, quizá anteriormente es verdad que la atribución también existía y eso notaría también para otro podcast, pero bueno, en la actualidad la atribución está muy lejos de ser muy precisa por diferentes casuísticas. O sea, sobre todo que es imposible. Correcto. No, aparte ya te digo... Y además con el omnicanal es todavía más imposible. Y no, es que es así. O sea, cuando vendes en diferentes canales de venta y encima utilizas diferentes canales de adquisición, no hay más. O sea, la única forma... Céntrate en el resultado final y ese es el que manda. Yo siempre digo lo mismo que como especialistas en performance o no como responsables de performance de paid media, creo que hay muchas personas, creo que cada vez menos, afortunadamente, pero que se centran literalmente en qué ocurre en plataforma, qué me está diciendo Meta, qué me está diciendo Google, qué me está diciendo TikTok. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente tienes que mirarlo y tienes que tener métricas de control, saber si está funcionando mejor o peor, pero la realidad es que lo que hay que mirar al final de todo es qué está generando esto en negocio. Y sobre todo, ya no tanto en ventas, que obviamente, qué está generando a nivel rentabilidad. Y obviamente, ¿eso significa que todo lo que generas se hace en performance? No, pero la evolución no engaña. Es decir, da igual si performance está funcionando mejor, peor o lo que sea, que si el negocio está funcionando peor, seguramente vas a tener que frenar, ¿no? Y si está funcionando bien, seguramente vas a poder acelerar. Todo esto siempre con matices, pero es verdad que me parece un enfoque muy, 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 muy clave. Pero bueno, me parece brutal. Dicho esto, a nivel de paid media que habíamos comentado, súper rápido, ¿qué papel crees que juega ahora mismo paid media en vuestro crecimiento? Y aquí también me gustaría enlazar de la forma en la que tú veas con la internacionalización, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, un papel fundamental. Nosotros ahora tenemos, como bien sabes, un objetivo muy ambicioso que pasa, bueno, pues, por duplicar el peso de nuestro e-commerce en 2 años. Y ahí, evidentemente, pues la parte de paid media va a cobrar, si ya tenía una importancia muy grande, va a cobrar una importancia todavía mayor. Por 2 motivos. El primero y más obvio, porque al final es la forma de alcanzar nuevas audiencias o de seguir persiguiendo a tu propia audiencia. Y luego, como decías, ¿no? el capítulo internacional, donde nosotros tenemos mucho peso, sobre todo en canales de terceros, ya sea Marketplace, ya sea Wholesale y demás. Y en cambio, por ejemplo, en la parte web, el peso internacional todavía es menor. Entonces, en ese paso de apertura a nuevos países, pues la parte de paid es fundamental para nosotros porque, insisto, ¿no? Es como, vale, para entrar más fuerte en este nuevo país, pues tengo 2 opciones, ¿no? O tienes muchas opciones, pero principalmente, oye, empiezo a invertir, empiezo también a complementarlo con la parte de influencers que hemos comentado y demás. Sin duda. O, no sé, me gasto 500.000 euros en una tienda en la calle no sé cuántos, que vas encima a una audiencia incluso más reducida y tal, pero bueno, tengo una notoriedad, tengo un tal, pero claro, los niveles de presupuesto son muy diferentes, ¿no? Entonces, esa opción de entrar en nuevos mercados a través del digital y a través del paid, creo que, bueno, es que no estamos descubriendo nada No, total. que nos esté haciendo, ¿no? O sea que... Brutal. Ya como te comentaba, entrando en tema de internacionalización, ¿cuándo decidís a qué países ir y a qué países no ir? O sea, ¿qué tipo de cosas estáis teniendo en cuenta ahora mismo? Nosotros lo principal que tenemos en cuenta, que por ejemplo, de ahí ese salto a México quizá tan temprano, no a nivel de tiempos, que bueno, eso lo marca cada uno, sino a nivel incluso de volumen, que
que lo hicimos pronto. Lo que nosotros miramos muchísimo es lo avanzado o maduro que está la sociedad en ese país respecto a lo que hablábamos antes de esa forma de vestir, esa forma de haber como adaptado ya su estilo de vida más saludable, más deportivo a su día a día, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como el primer filtro. También, evidentemente, pues ya sabemos qué otras marcas están entrando ya en qué otros países, porque al final, pues evidentemente tienen muchas más capacidades que nosotros de análisis y es obvio Total. que no lo hacen para que les vaya mal. Entonces, es otro indicador importante, ¿no? Pero el primer filtro siempre es este, ¿no? Y viajamos siempre a este país, viajamos varias veces a ver un poco esto, ¿no? Y ver cómo va la gente por la calle. Vemos, por ejemplo, al principio mirábamos mucho, que nos pasaba en París, cuántas cosas había, o sea, cuántos locales comerciales había relacionados con toda la parte de salud, ¿no? Y era increíble. O sea, en casi cada manzana era o había un estudio de yoga, pilates, etcétera, o había es que había coworkings, pero que ya toda la temática de bebida, alimentación, Entiendo. estaba súper enfocada a la parte wellness, o había un local de cremas orgánicas naturales que con un componente no sé cuántos, tal. O sea, era muy claro que la sociedad estaba mucho más avanzada que nosotros en ese momento, ¿no? Y como digo, ¿no? Pues México, con esa enorme influencia de Estados Unidos, fue uno de los mercados que dijimos, pues hay que ir, hay que hacer el salto, incluso siendo todavía pues, más pequeños de lo que quizá tocaría, ¿no? Brutal. Y a nivel de, bueno, tenía por aquí una de las cosas que era qué mercados os habían sorprendido, pero creo que México sin duda era una... Sí, está sí. claro que ya lo has comentado, o sea que por ese O lado sea, en brutal. México llevamos ahora mismo unos 2 años y medio más o menos. Eh, Tenemos casi el doble de puntos de venta físicos que en España, para que te Es hagas una brutal, idea es brutal. Ahora me están entrando unas ganas de... Bueno, voy a México dentro de poco, así que te Pues comentaré para sí, sí. para poder pasarme por allí, porque la verdad es que tengo... ahora estoy con ganas de poder pasarme. Dicho esto, bueno, estamos comentando en cosas que, bueno, que sabéis que hay que hacer o que habéis hecho, etcétera, pero ¿qué cosas no repetiríais en una expansión internacional, ¿no? Es decir, cosas que ahora mismo sabéis que 100%, si vais a penetrar algún mercado, sea solo un país o diferentes, sí que ya tendréis bastante en cuenta e iríais un poco más con ojo, o al menos no lo haréis. Bueno, lo primero, el tema del precio. O sea, Ujú, es importantísimo entender cuál es, pues, un poco ese igual de tu precio ujú, nacional ujú. a tu precio en ese nuevo mercado. O si incluso quieres aprovechar, como han hecho algunas marcas, de que en ese mercado pues haces como el salto y te quieres posicionar un poquito más Ujú, como una marca un poco más elevada a nivel de posicionamiento, pues que también lo hagas, ¿no? Pero entender cuál es ese precio para el posicionamiento que le quieres dar a tu marca. Eso ujú, es el grandísimo error que cometimos en Francia y que tenemos como muy marcado a fuego, ¿no? Y luego otro muy importante es la tendencia. Evidentemente hoy en día es un mundo mucho más globalizado, ujú. hay unas tendencias totalmente globales para toda la población, pero aún así sigue habiendo tendencias muy marcadas por mercado. Ok. Eh, por ejemplo, por seguir con el caso de Francia, porque evidentemente al ser el primer país que aperturamos, pues nos dimos donde más golpes contra la pared. Pues claro, nosotros, como he dicho antes, ¿no? La parte de colorido para nosotros es muy importante. Ujú, Eh, pues pretendimos llevar ese colorido a Francia, pues no funciona. ujú, ujú. Al final, el mercado nacional, por ejemplo, el mercado español, se atreve mucho más a colores vivos y demás. Y, por ejemplo, pues en general en Europa les gusta mucho más los colores oscuros, les gusta mucho más los monocolor, o sea, el vestir entero es de un solo color, les Ujú, gusta ujú. un poco más la sobriedad en general en el textil. Entonces, entender eso también es muy importante, ¿no? Y si te vas a un Colombia de la vida, pues tú que lo conoces bien, Sí. seguro que pues necesitas todo lo contrario, ¿no? Irte a colores mucho más llamativos,
Nosotros, por ejemplo, este año tenemos un proyecto de entrada en India, pues es otra película totalmente diferente. Eso no da para otro episodio. Sí. O sea que esa parte de la estética del mercado también es fundamental. Brutal. De hecho, una de las preguntas que tenía literalmente era cómo cambia la marca según el país o no cambia. Porque hay ocasiones en las que la marca no Sí, necesariamente tiene que cambiar. para mí, la marca no tiene que cambiar, Correcto. tiene que saber adaptarse, ¿no? Esto es como una persona, pues tú siempre eres la misma persona, pero no hablas ni te comportas de igual manera si estás aquí en el podcast, si estás luego en una reunión o si estás con tu familia o estás con tus colegas. Totalmente. Pero eres la misma persona, ¿no? Pues la Ujú. marca tiene que ser constante, tiene que ser la misma, y lo que tienes que saber adaptarse a según qué momento y en qué mercado está. Totalmente. Me encanta ese matiz porque literalmente esto es una de las cosas que yo también defiendo siempre. Y es, hay ciertas cosas fundacionales en una empresa que eso siempre tiene que estar en absolutamente todo y Es que en para eso cualquier entonces, momento. oye, pues ya tengo una compañía y una estructura que me Pero permite monto otra tal, marca, ¿no? monta otra marca paralela dentro de del mismo paraguas incluso de estructura, para atacar según qué nuevo público, según qué Total. nuevo mercado, ¿no? Total, total. Pues ahora ya sí que sí, ya terminamos. A nosotros nos gusta incluir una parte de preguntas rápidas que son 5 minutos como mucho. Entonces aquí sí que te voy a pedir intentar contestar siempre con esas respuestas cortas en la medida de lo posible. Sé que hay Sí. alguna que a lo mejor es un poco complicado, pero bueno, vamos a por ello. Una decisión de la que estás especialmente orgulloso. Ahora mismo de la evolución a Born. Fenomenal. Una métrica que mires cada semana. Ventas y rentabilidad. Una creencia sobre e-commerce que hoy sabes que es falsa. No sé cómo decirlo, pero no existen las varitas mágicas. La escalabilidad, incluso en los casos más exagerados y más exitosos, tiene un proceso. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Diferencia principal de negocios que se quedan estancados en 7 cifras y los que consiguen pasar de esas 8. A ver, seguro que hay muchísimas. Ujú. Creo que conectar con tu audiencia, con tu Ujú. cliente final, es Ujú. la que te permite seguir creciendo. Fenomenal. Marca no competidora directa que admires. Admiro muchísimo. ¿Y qué le dirías a tu yo del primer año de cuando empezaste Born? Entiende más a la gente. Ok, me encanta, porque yo creo que a mí mismo me diría exactamente lo mismo. Ahora ya sí que sí, con el cierre, siempre me gusta comentar 3 cosas principales. Una, ¿dónde te ves, dónde visualizas en 3, 5 años Born? Esa es la primera de ellas. Y la segunda es, si alguien escucha este episodio y quieres que si ves solo una idea, ¿cuál te gustaría que fuera? Entonces, empezando por la primera. Nosotros es verdad que no hacemos previsiones tan largoplacistas porque o sea, hacemos como esa previsión a nivel estructural. Nos gusta que las cosas sean muy orgánicas, pero evidentemente el camino y el objetivo es que en 3-5 años seamos principalmente una marca donde nuestro e-commerce tenga un peso mucho más importante, como hemos dicho antes, pero sobre todo una marca que tenga eh, mucha más conexión con su público. Ok, ok, ok. Brutal. Volviendo con la segunda en este caso, entonces, si alguien se tiene que llevar una sola idea de esto que hemos comentado, ¿cuál te gustaría que fuera? Primero de todo, si emprendes, hazlo porque de verdad te apetece a muerte Ujú, todo el proceso. No porque decíamos, no por la parte económica, sino porque de ujú. verdad sale de ti todo lo demás. Segundo de todo, rodéate muy bien. Tercero de todo, disfruta de cada día e incluso de esos días grises porque son los que te hacen seguir progresando, ¿no? Brutal. Lo dicho, Álvaro, mil gracias por venir al podcast. Ya sabes que al final nuestro objetivo con Marcando Diferencias es
es poder crear un espacio en el que poder traer pues bueno, personas como tú que estáis marcando la diferencia, marcas como Bond que están marcando la diferencia y poder compartir con otras marcas que también, otros fundadores, otros CMOs, e-commerce managers, lo que sean, que están también marcando la diferencia para que entre todos podamos construir más y mejor desde aquí, desde bueno, tanto España como Latinoamérica, etcétera. Así que también se me ocurre, no sé si piensas en alguien que está marcando las diferencias ahora mismo y que crees que podría estar interesante de traer. Sí, luego te paso algún listado Sí. porque tengo varios, tanto del mundo de la moda como de fuera del mundo de la moda. Fenomenal. Pero bueno, ahora tengo un caso que me llevo súper bien con ellas, que son las chicas de One Dilemma, que también Ah, conoces. sí, 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 sí. Sí, de Eh, hecho lo tenemos pendiente. Me parece increíble lo que están haciendo, a la edad que lo están haciendo. Y precisamente lo que te decía, ¿no? De esa conexión increíble que tienen con su público. Y luego tengo otro caso totalmente ajeno al mundo de la moda, que es otro proyecto que inicié con unos amigos y que ellos han continuado y llevado bueno, a un punto increíble que están ahora, que es Quimo. Ok. Sí, sí. Que ya te los presentaré también porque bueno, ellos es un portal de compra-venta de motos que se hace de una forma totalmente diferente a cómo se ha hecho toda la vida y es increíble lo que están construyendo. Qué bueno, lo ha dicho Álvaro. Mil gracias por venir, mil gracias por compartir. Y nada, a todo aquel que esté escuchando, lo mismo. También muchas gracias por este espacio y también, obviamente, pues compartirlo a todo aquel que creáis que también está marcando diferencias en el mundo del e-commerce, de las marcas digitales. Compartirlos para que puedan aprender de Álvaro al igual que tú. Y lo dicho, mil gracias A y vosotros. a ver si podemos hacer uno en un par de años o bueno, o el año que viene y vemos qué tal hemos avanzado. Lo dicho. Fenomenal. Fuerte abrazo, chao, chao. Gracias.